Hoy convoco a que construyamos el segundo piso de la transformación. Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a su canal en el segundo piso, servidor Irwin Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos seguimos encontrando en este domingo 15 de septiembre del 2024. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia del segundo piso. Señores, no es broma. Terminó prácticamente llorando y como lo van a ver ustedes a continuación, rompen llanto por la reforma judicial. Tras la declaratoria de constitucionalidad de la reforma al Poder Judicial, la diputada Ballesteros de Movimiento Ciudadano rompió en llanto. Es un día triste cuyas consecuencias algunos acaban de comprender. El impacto emocional y político es innegable. ¿Qué es lo que salió a decir? Pues obviamente, uno de los que se consideran traidores al movimiento de la oposición fue el senador de Movimiento Ciudadano Barrera, que no acudió. Y esto pues obviamente sacudió tanto al PAN como al mismo Movimiento Ciudadano. Pero vean ustedes, la diputada simplemente tomó o hizo esta conferencia de prensa para, según ella, argumentar el por qué se cometió un terrible error. Esta oposición no termina de comprender, ¿verdad? Pero bueno, así fue el llanto. Vean ustedes, de esta diputada de MC. No es broma. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les agradecemos muchísimo la atención a esta conferencia de prensa express. Sabemos además que es un día muy complicado de información y que la sesión todavía no está por iniciar, así que de verdad agradecemos el esfuerzo y el interés. Quiero hacer notar aquí ante estos micrófonos a la gente, al pueblo de México, a los estudiantes, a las estudiantes, a los trabajadores del Poder Judicial y a este casi 50% de la población de México que no votó en las urnas por Morena y sus aliados y que hoy están absolutamente sobrerepresentados de manera ilegal en el Congreso, tanto en diputados como senadores, que nosotros les prometimos que vamos a luchar hasta el final. Esto todavía no se acaba y esto es justamente lo que estamos haciendo hoy al presentar esta moción, en donde le acabo de dar lectura en la mesa directiva como secretaria de la mesa. En cuanto terminé la lectura me retiré de la reunión porque la primera cosa que ustedes deben de saber, y la quiero también decir ante estos micrófonos, Movimiento Ciudadano no participará ni asistirá a esta sesión de declaratoria, ni en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores, como ya sucedió. Nosotros no vamos a convalidar un fraude a la Constitución y a la ley y al reglamento de la Cámara de Diputados que ha perpetrado Morena y sus aliados. Que no cuenten con nosotros para defraudar a la justicia y a la gente de este país. Quisiera darle lectura porque nos es de interés que se conozca, que la población conozca los argumentos que estamos poniendo en la mesa para declarar que esto ha sido un fraude, el proceso realizado para la reforma judicial, que se tomarán también las acciones legales pertinentes, todas y cada una de ellas, para que esta aberración de reforma no llegue a su término, pero también decir cuáles son las irregularidades que observamos. Número uno, y bueno, también decir de manera muy clara, esta es una moción presentada por la diputada coordinadora Ivonne Ortega Pacheco y evidentemente en representación de la bancada naranja de la Cámara de Diputados. La sesión de los días 3 y 4 de septiembre del presente año se llevaron a cabo con graves violaciones al debido proceso parlamentario. En un ejercicio de aplicación estricta a la ley, se debería anular por fraude a la Constitución. Este Parlamento fue testigo que la primera violación al proceso legislativo para aprobar la reforma al Poder Judicial fue el quórum artificial, creado artificialmente por los legisladores de Morena y sus aliados, pues fue evidente que durante la sesión, esta sesión maratónica de más de 24 horas, no se encontraban todos los legisladores presentes, dejando a sus asesores y auxiliares sentados en su lugar en su representación, y mientras ellos se retiraban, la discusión seguía, lo que implicaba en ese momento suspender la sesión porque no había quórum legal. Quiero mencionar sobre este mismo punto que algunos integrantes de la mesa directiva no cumplieron con su responsabilidad de verificar que estuvieran los legisladores presentes en todo el transcurso de la sesión, porque materialmente era imposible hacerlo. No existían las herramientas tecnológicas para dar veracidad al quórum, a la lista, a las votaciones, porque instalaron la sesión en un gimnasio. Quiero mencionar sobre este mismo punto, que bueno, esto ya le di lectura, lo expuesto fue un hecho notorio, denunciado por la bancada naranja desde el primer momento, corroborado por los medios que cubren la fuente informativa. Ustedes estuvieron ahí, pudieron registrar que en la sesión no se encontraban todos los diputados de Morena en el transcurso del debate. Número 2, legisladoras y legisladores
y así se los hice saber a la mesa directiva, es deplorable que no se haya respetado el principio de certeza jurídica al designar sin consultar a todos los grupos parlamentarios sobre una sede alterna, que por cierto fue un gimnasio, como ya lo mencioné, que no contaba con las herramientas para poder darle veracidad y verificación a un proceso tan importante como un cambio constitucional. Causa indignación que esta decisión la haya tomado un pequeño grupo en el poder, pasando por encima de todas las fuerzas políticas que representamos en conjunto a la sociedad. Quieren legislar solos. Número 3. El régimen y este pequeño grupo en el poder saben que legislaron con atropellos, sin escuchar a los manifestantes, sin escuchar a la sociedad civil, sin escuchar a los estudiantes ni a los trabajadores del Poder Judicial. La velocidad con la que aprobaron la reforma las dos cámaras federales muestra el miedo que le tiene Morena a la reflexión, el miedo a los acuerdos, a escuchar a los ciudadanos, a los trabajadores, a los universitarios, a los estudiantes de Derecho, a la sociedad civil, que les reclamó y seguirá reclamando por esa noche triste en donde violaron la Constitución. Esta reforma aprobada, en tiempo relámpago y reflexivo, en la madrugada, sin minutas, en algunos congresos locales, demuestra que se creen dueños de la verdad absoluta, llenos de soberbia y sin ética. Este no es el eje de una democracia. Les recuerdo las experiencias latinoamericanas en las cuales se ha hecho uso faccioso del poder, en donde solo importa una verdad, la del Ejecutivo Federal. México se ha caracterizado por ser un país con instituciones sólidas, creadas por generaciones de mexicanas y mexicanos. Vulnerarlas es una evidencia fehaciente de la excesiva concentración del poder en una sola persona. Ese poder absoluto lo va a sufrir la próxima presidenta de México, al tiempo. Número 4. Esta reforma solo puede ser aprobada bajo la coacción y amenaza en contra de lo más preciado para las y los mexicanos, la familia. No puede explicarse de otra manera. En Campeche, el mismo día de la discusión, de madrugada, en un lugar aislado, detuvieron al padre de un senador de Movimiento Ciudadano, Daniel Barreda. Siempre los tuvieron frente a un juez de control, siempre obligándolos a que decidiera entre la libertad o la cárcel para uno de sus seres queridos en medio de una votación de reforma constitucional. Es claro que el gobierno ordenó secuestrarlo y de paso detener indebidamente a nuestro senador a pesar de tener fuero constitucional, así como al diputado electo coordinador de la bancada naranja en Campeche, lo cual es una muestra aberrante del abuso de poder, utilizando las instituciones de justicia. Compañeras y compañeros, así se los hice saber en la mesa directiva en este escrito, querer declarar aquí una reforma constitucional como si nada hubiera ocurrido es vergonzoso. Es un golpe de Estado al Poder Judicial Federal. Es romper con la carrera judicial de cientos de miles de trabajadores esforzados y con los sueños de miles y millones de jóvenes mexicanos. Por cierto, la inmensa mayoría ha salido a las calles a manifestarlo. Es romper con el Estado de Derecho. Es vergonzoso oír cuando se quejan del abuso de poder de otros gobiernos con mayorías y ellos, en Morena, habían prometido que no eran iguales, pues resultaron peores. Y la patria tiene memoria, la patria los juzgará. Los triunfos no son para siempre, queriendo ser demócratas cuando ganan y queriendo arrebatar cuando pierden, como es el caso también de Jalisco y en Guadalajara, que desde aquí Pablo Lemos y Verónica Delgadillo tienen todo el apoyo del movimiento. Hoy este Congreso está de luto por la justicia en el acto más vil, manipulador e injusto para las mexicanas y los mexicanos y de sus próximas generaciones. Es un día triste, cuyas consecuencias algunos no acaban de comprender. Que la historia los juzgue. Muchas gracias y estoy a sus órdenes para responder preguntas. Gracias, diputada. Hay una pregunta de Claudia Telles, del IMER. Buenas tardes. Quiero preguntarle, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, ha sido muy enfático en señalar que no hay recurso posible que vaya en contra de esta reforma. Dice que está blindada en todo su proceso para evitar que se le eche atrás. Y otra, entonces, descarta cualquier acuerdo del senador Daniel Barreda con Morena para ausentarse de la votación, porque muchos dicen que por qué no mandó abogados y él se presentó al Senado a defender el voto en contra de esta reforma. Gracias. Gracias. Empezaría por esta última pregunta. Ya lo ha dicho Clemente Castañeda, coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano. Hay dudas razonables sobre lo sucedido, algunos espacios de información que no han sido llenados y que Daniel Barreda tendrá que aclarar, primero con sus compañeros de la bancada y por supuesto de frente al país. El Movimiento Ciudadano también, ya lo hemos dicho, en esta reflexión de frente y con honestidad a la gente, Daniel Barreda debió de haber ido a votar al Senado de la República. Sin embargo, no podemos nosotros ni negar ni obviar ni voltearnos para otro lado ante estos violatorios procesos y procedimientos que tuvo el gobierno federal, parece que también el gobierno estatal, en donde ni siquiera se sabe de qué se acusaba el padre, pero sí lo sustrajeron de su domicilio a las 4 de la mañana, un señor enfermo, ya adulto mayor, obligando a Daniel a tener que estar ahí presente. Eso bajo ninguna circunstancia se puede normalizar. Quien tiene que dar las primeras y más amplias explicaciones sobre lo sucedido es el gobierno de este país.
Es increíble que el exsecretario de Gobernación y coordinador de la bancada del Senado de Morena, Adán Augusto, y por el otro lado el presidente de la mesa, Noroña, tuvieran mucha más información sobre el paradero del senador y se burlaran de ello ante la opinión pública y a micrófono abierto, información que no tenía ni siquiera su familia. Eso tienen ellos que dar explicaciones de por qué ellos sí sabían de su paradero, porque claramente estaban al tanto del secuestro que estaba sufriendo su padre y con ellos los capturados también. Número 2, es muy importante en la primera pregunta que decías, que claro que hay recursos legales, este país todavía tiene instituciones, todavía esta reforma que justamente lo que le está pegando y le está asestando un golpe a la República en esta materia, todavía funciona, no han entrado en vigor, y claro que vamos a emprender todos y cada una de las rutas jurídicas para defender al pueblo de México ante este atropello en términos de balance de poder, división de poderes y de procuración de justicia hacia la gente. Siguiente pregunta, Fernando Damián. Con una pregunta simplemente la desbarató la periodista. Le dice, bueno, tanto drama, ¿y por qué no mandó abogados según el senador para que obviamente viera el caso de su papá? Ah, no, es que él va a tener que aclarar aparte con nosotros todos los procedimientos. Qué vacilada, eh. Por eso es que nadie les cree. Y esta reportera de veras la paró en seco simplemente con esa preguntita. La paró en seco. Así el llanto de esta oposición ahora por parte del Movimiento Ciudadano. En fin. Nos vemos, señores, que sigan pasando un excelente día. Servidor Irving Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Y recuerden, hoy vamos a festejar con un grito que suene bien fuerte. ¡Viva México! Nos vemos en una siguiente emisión.